Señor y Padre que estás en los cielos, gracias te damos por tus bendiciones y por tu cuidado diario para con nosotros. Te damos gracias especialmente por tu palabra, por poder tenerla a nuestro alcance, por poder leerla en el idioma que entendemos, por poder conocer en ella tu revelación a la humanidad, la instrucción a los creyentes, por el mensaje de amor y esperanza que muestras en tu palabra para nosotros, por revelar en ella tu plan de salvación, por lo que queremos honrarte y adorarte como solo tú mereces en esta mañana, dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. ¿Cuántos de vosotros os habéis llevado una decepción al haber creído que estabais comprando algo de una marca en concreta y os habéis dado cuenta de que era un producto falsificado? Yo alguna vez. Sobre todo ahora que se suele comprar por internet, pues las falsificaciones están pues a tiro de piedra, como se decía hace algún tiempo. ¡Qué decepción! Cuando tú crees que estás adquiriendo algo y luego te das cuenta de que en realidad no tiene ni el valor ni la calidad que tú suponías o que tú creías que ese producto tenía. Si nos dolemos cuando nos damos cuenta, cuando adquirimos cualquier cosa material, no quiero yo ni imaginar ni suponer lo terriblemente doloroso que será aquel día en donde todos los seres humanos, sin excepción, estemos cara a cara frente a nuestro Creador y nos demos cuenta o se den cuenta aquellos que creían en el Señor. Voy a repetirlo, que creían en el Señor y luego cuando están cara a cara o estén cara a cara frente al Creador se den cuenta de que esa fe que ellos creían suponer no era una fe real, no era una fe genuina, era una falsificación y que por lo tanto con la calidad de esa fe, con la falsedad de esa fe no pueden entrar al gozo eterno del Señor. Eso debe ser terrible. Por eso la palabra del Señor, que son bellas palabras de vida como hemos cantado, nos alertan para que cada uno de nosotros examinemos nuestra propia fe, para que cada uno de nosotros examine a la luz de la palabra, no a la luz de lo que yo creo, sino a la luz de la palabra del Señor, que es perfecta, que es inerrante, que está libre de todo error porque ha sido inspirada por el Señor, que podamos examinar nuestra fe. Y esta es una preocupación significativa para Santiago. Estamos en las predicaciones, estoy desarrollando predicaciones sobre la carta de Santiago. Y Santiago es muy directo y Santiago es muy claro. Santiago no anda con rodeos y nos instruye a que examinemos nuestra fe. Porque es un tema muy importante, es un tema de vida o muerte. En el texto que hoy nos corresponde, Santiago 2, capítulo 2, del versículo 18 al 26, Santiago es muy directo y es muy fuerte también, pero además es muy claro en lo que dice. Santiago ha venido desarrollando anteriormente, en los versículos anteriores, la idea de que la fe genuina es una fe que nos lleva a actuar. Y por lo tanto, que si una persona expresa con sus labios, con su boca, que cree en Dios, que sí que es creyente, pero en su vida, en su conducta, en su manera de pensar, en su manera de comportarse, no hay evidencia alguna de un cambio, de una transformación, esa fe en concreto, esa fe de palabra, es una fe inútil, una fe que no salva, una fe muerta. Por lo tanto, Santiago es contundente y dice, la fe genuina, la fe que salva, la fe que agrada al Señor, es aquella fe que se evidencia por lo que uno es y por lo que uno hace. Y no hay más. Dice en el versículo 18, sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras.
Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios creen y tiemblan. ¡Qué tonto eres! ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? ¿No fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? Ya lo ves, su fe y sus obras actuaban conjuntamente y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Así se cumplió la escritura que dice: creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia y fue llamado amigo de Dios. Como podéis ver, a una persona se le declara justa por las obras y no solo por la fe. De igual manera, ¿no fue declarada justa por las obras aún la prostituta Rahab cuando hospedó a los espías y les ayudó a huir por otro camino? Pues, como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Versículo 26. Este es el mensaje principal de este pasaje y quizás de toda la carta. La fe sin obras es una fe muerta. Santiago no está atacando la fe cristiana. Santiago está confrontando la fe falsa, la fe de palabras, de aquellos que se llenan los labios, que se llenan la boca, afirmando creer en Dios y que sin embargo la evidencia muestra que su fe no ha producido ningún cambio. Por lo tanto, su fe es una fe inútil, una fe muerta. Lo primero que enseña Santiago en este pasaje es que la fe verdadera es más que una simple creencia intelectual. Y para ejemplificarlo, Santiago pues usa, valga la redundancia, como ejemplo a los demonios. ¿No os parece bastante interesante? Santiago verdaderamente estaba inspirado por el Espíritu Santo y dice: ¿tú crees que solo hay un Dios? Magnífico. También los demonios lo creen y tiemblan. Santiago aquí está citando Deuteronomio 6:5. Un judío piadoso, un judío religioso, cada mañana al despertar recitaba este texto, religiosamente. Creo que Dios es uno. Creo que Dios es uno. Quiere decir que Santiago tiene en mente a personas, y las ha tenido en mente en toda su carta, a personas que se identificaban a sí mismas como creyentes, como religiosos, y que seguramente iban a la sinagoga y que afirmaban tener fe y que hacían todas las cosas religiosas que se esperaba de una persona que cree en Dios. Pero Santiago les está confrontando y les está diciendo: aunque tú digas, aunque tú repitas que crees en Dios, es más, hasta pueda que creas que Dios existe, si tu fe no se evidencia por los cambios, por la transformación en tu vida, por las cosas que dices, que haces, que piensas y que son evidentes a los demás, tu fe es inútil. Porque una fe que es basada solamente en creer que Dios existe, en creer que Dios es real, es una fe inútil, porque es algo intelectual. Y pone, pues, como ejemplo a los demonios. También los demonios creen, afirma Santiago, y tiemblan. Notemos la diferencia. Los demonios creen y están seguros, y porque han sido testigos, que Dios existe. Esto quiere decir, hermanos, que contrario a los seres humanos, entre los demonios no hay ateos. Santiago aquí, oye, no hay demonios ateos, los demonios creen, saben que Dios existe, le han visto, han contemplado su gloria. No es por falta de conocimiento, no, saben que hay un Dios, le han visto, pero su conocimiento o su fe es solo intelectual, Pues así, de la misma manera en que los demonios saben que hay un Dios, si tú dices que tú crees que hay un Dios, que sí, que Dios existe, pero tu conocimiento y tu fe solamente es la aceptación de un hecho, de una verdad y de una realidad,
y no ha producido tu fe ningún cambio, tu fe es falsa, tu fe es una fe intelectual nada más. ¿Tú crees? ¿Tú crees eso? Eso es lo que Santiago está explicando aquí. La fe genuina es aquella fe que va más allá de decir con los labios o de aceptar mentalmente, sí, Dios existe, eso es verdad. Eso es verdad. No se trata solamente de creer. Es muy importante en quién creemos. No se trata solamente de afirmar que tenemos fe. La evidencia de nuestra fe no la debemos nosotros medir ni confrontar por las cosas que decimos, sino por las cosas que hacemos más allá de las paredes de una iglesia, más allá de las paredes de un templo, de un lugar de culto. Allí es donde la fe es probada, en casa, en el trabajo, en cómo nos relacionamos con las demás personas, en cómo reaccionamos a las dificultades, a los problemas, en cómo luchamos en contra del pecado, en cómo amamos a los demás, en cómo nuestro corazón se rompe ante la necesidad de nuestros hermanos, en cómo solucionamos y somos prontos para solucionar los problemas entre nosotros. Porque una fe genuina es una fe que no es complaciente con el pecado. Una fe genuina lleva a la persona a actuar, a tomar decisiones, cueste lo que cueste, el sacrificio que se tenga que hacer. La fe genuina nos impulsa a ello. Si no, es una fe como la de los demonios. Claro que ellos creen en Dios. Vieron a Jesús venir a la tierra como un hombre. Vieron a Jesús ser crucificado y tiemblan delante de Él porque conocen su poder. Son seres que claro que aceptan la existencia de Dios, pero esa fe que ellos tienen, ese conocimiento, mejor dicho, no se traduce en un arrepentimiento, no se traduce en una obediencia al Señor. Y esa fe, la fe que no nos lleva a la obediencia, esa es una fe falsa. Esa es una fe falsa. Y esa fe, ese tipo de fe, esa clase de fe es la que Santiago está confrontando. Santiago, repito, no está confrontando la fe. Santiago no está diciendo la fe sin obras es una fe totalmente muerta. No, ¿qué tipo de fe? La fe de palabra, aquella que solo se dice. Eso es lo que Santiago está confrontando. Por eso cada uno de nosotros debe examinar lo que somos, cómo gestionamos nosotros nuestros problemas, nuestras dificultades, cómo gestionamos nosotros las discrepancias que tenemos. Somos prontos para perdonar, exhortamos con amor, considerándonos a nosotros mismos como pecadores antes de confrontar al hermano. Esas son actos que evidencian una fe genuina. Y eso es lo que Santiago nos está diciendo. Los demonios creen que Dios es el único Dios verdadero, pero su fe no les lleva a un arrepentimiento, a un sometimiento a Dios, porque su corazón está lleno de soberbia y está lleno de orgullo y rechazan al Señor. Por lo tanto, no es válida la fe de aquellos que expresan con sus labios que creen en Dios si esa fe no va acompañada por evidencias visibles ante los ojos de las demás personas. Y no estoy pensando en asuntos religiosos, porque Santiago, los ejemplos que pone, no pone ejemplos de las cosas que una persona hace dentro de un culto, dentro de una celebración litúrgica. Pone ejemplos de la vida diaria, fuera de la iglesia. Aquí es muy fácil aparentar o ser, entre comillas, cristianos. Venimos aquí 1h30 el domingo, Dios te bendiga, hermana, qué alegría, las bendiciones, nos gozamos y todo. Pero en casa, ¿qué? Con las amistades, ¿qué? Con los vecinos. Ay, madre mía, los vecinos. Que el Señor los bendiga. A todos por igual. A los caseros. Ay, los jefes. ¿Cómo vivimos la fe allí? Esa es la prueba de fuego. Y eso es lo que Santiago nos está diciendo. Hermanos, una evidencia de fe
es visible cuando nuestra fe, además de nuestras palabras, es acompañada por nuestras acciones, las evidencias. Tiene que haber un cambio notable, un antes de conocer a Cristo y un después de conocer a Cristo. A mí me fascina que la historia de la humanidad, al menos en nuestro mundo occidental, sea dividido entre antes de Cristo y después de Cristo. Y nuestra vida debería ser lo mismo. Un Ernesto antes de Cristo era así, hacía esto, vivía de esta manera, pensaba así. Pero conoció a Cristo y el Ernesto que hacía esto y pensaba esto y se comportaba así, cambió. Porque el Señor lo cambió. Porque el Señor lo cambió. Porque su fe es genuina. Pero si el Ernesto, que soy yo, sigue viviendo de la misma manera, sigue pensando de la misma manera, aunque diga que es creyente, aunque tenga 1, 2 y 3 Biblias y de todas las versiones, aunque se compre una Biblia con tapa de piel, su fe no es genuina. Santiago así lo dice. A ver si cantamos bellas palabras de vida después de esta predicación con ese mismo gozo también. Importante, hermanos. La fe que no transforma, la fe que no actúa, es una fe que no salva. Y pone 2 ejemplos, Santiago. 2 ejemplos fabulosos. Cuando leo este texto, cuando lo he estudiado, he hecho una pausa y he dicho, chapó, olé para Santiago. He hecho una pausa más y digo yo, no. Olé para el Espíritu Santo que le inspiró. 2 ejemplos contundentes. ¿Estáis firmes en vuestra silla? ¿Sí? ¿Estáis listos para ver estos 2 ejemplos? Pues vamos allá. Versículo 20. Ay, cómo empieza Santiago. Qué tonto eres. ¿Quieres convencerte de que la fe sin obra es estéril? Pregunta retórica. ¿No fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a Isaac su hijo? Ya lo ves. Su fe y sus obras actuaban conjuntamente. Ahí está la clave. Esa es la clave. Pone como ejemplo al patriarca, al padre de la fe. No cualquiera. No. Al padre de la fe. Y dice que el padre de la fe, su fe no solamente era de palabra, su fe le llevó a obedecer al Señor. Y al tener esa fe que expresaba verbalmente la creencia en Dios y que era refrendada o que era evidente por su actitud obediente al Señor, aun cuando el Señor le había pedido algo muy difícil, mostraba que la fe de ese hombre, que la fe de Abraham era una fe genuina. Si Abraham se hubiese hecho el desentendido y hubiese pasado el mandamiento del Señor, eso hubiera evidenciado que su fe era una fe de labios solamente. Palabras y nada más. Pero Santiago está diciendo, ¿no lo veis? ¿No lo veis? Oye, que Dios le ordenó, le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo. ¿Y sabes qué hizo el padre de la fe? No puso excusa. Cogió al muchacho y se fue. Y lo iba a hacer. ¿Por qué? Porque creía genuinamente. Su fe le llevó a la acción. Ya sabemos cómo terminó la historia. El Señor lo detuvo y el Señor proveyó. Es el padre de la fe. Es el padre de la fe. El Señor no nos va a pedir a ninguno, o no os pedirá a ninguno de los que sois padres, que sacrifiquéis, estoy convencido, a vuestros hijos. Y si eso es lo más difícil que el Señor os puede pedir, pues todo lo demás es asumible. ¿O me equivoco? No hay cosa más dura. Te puedo yo asegurar que el Señor no te va a pedir lo mismo que le pidió a Abraham.
Así que tú descansa tranquilo que todo lo que el Señor te pida que hagas en su palabra no se compara con la prueba de Abraham. Así que, con una fe decidida, actuar. La historia de Abraham demuestra que somos justificados por la fe en Dios. Pero esa fe en Dios que justifica es una fe que se evidencia por las acciones que nosotros tomamos. Bien dijo el Señor, por sus frutos lo conoceréis. No dijo el Señor, por sus palabras os conoceréis. No dijo el Señor, por los coros fabulosos y por los himnos magistrales y poesía pura que hagan, los vamos a conocer. No. Si todo eso no se hace desde la base de una fe genuina, todos esos son solamente palabras, palabras, palabras. Y ojo, esto es muy, muy importante para nosotros. Los hombres y las mujeres de Dios van a evidenciar su fe con su manera de actuar, con su conducta. Pero Santiago puso otro ejemplo, un ejemplo totalmente distinto al de Abraham, la fe de Rahab. Versículo 25. De igual manera, ¿no fue declarada justa por las obras aún la prostituta Rahab cuando hospedó a los espías y les ayudó a huir por otro camino? Dos ejemplos fabulosos. Mirad, Abraham, hebreo, llamado por Dios para convertirse en el padre de los creyentes. Rahab, gentil, habitante de la antigua Jericó y destinada a la destrucción de su pueblo por mano del ejército israelita. Abraham, el representante del pueblo del pacto con Dios. Rahab, lo único que se dice de ella era su ocupación, era prostituta. Abraham dio prueba de su obediencia a Dios al menos durante 30 años. Rahab solo conocía al Dios de oídas, pero mostró su fe al identificarse con su pueblo y al abandonar a su propia nación y entregarse en fe al Dios Todopoderoso. Santiago no dice en su declaración lo que hizo Rahab, y pueda que no lo recordemos, así que voy a leerlo rápidamente. Los espías llegaron a la tierra y antes de que se acostaran, Rahab subió al techo de su casa y les dijo, escuchad, yo sé, conocimiento, yo sé, intelectual, yo sé, estoy segura, estoy convencida, yo sé que el Señor os ha dado esta tierra. Y por eso estamos aterrorizados, todos los habitantes del país están muertos de miedo ante vosotros. Empieza diciendo, yo sé. Tenemos noticias de cómo el Señor secó las aguas del Mar Rojo para que vosotros pasarais después de haber salido de Egipto. Está poniendo sobre la mesa las evidencias, aquellos eventos y aquellas verdades, aquel conocimiento de Dios que le llevó a depositar su fe genuinamente en el Señor. También hemos oído de cómo destruisteis completamente a los reyes amorreos, Sihón y Og, y al este del Jordán. Por eso estamos todos tan amedrentados y descorazonados frente a vosotros. Una vez más, profesa su fe en Dios de la siguiente manera. Yo sé que el Señor y Dios es Dios de dioses, tanto en el cielo como en la tierra. Ha profesado con sus labios que el Señor es el Dios Todopoderoso. Y esa fe la llevó a actuar. La llevó a actuar. Y esa fe que tenía en Dios y que se evidenció por lo que hizo, le valió para ser incluida incluso en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Nada más ni nada menos.
nada más ni nada menos. ¿Qué quiere decir Santiago? Les dice a los israelitas, aquí tenéis a vuestro padre Abraham. ¿Qué clase de fe le llevó a él a ser el padre de la fe y a ser amigo de Dios? La fe que le llevó a actuar. Y tenemos por otra parte a Rahab. ¿Qué clase de fe la llevó a ella a ser también amiga de Dios, a ser salva? ¿Qué clase de fe? La fe que le llevó a actuar. Y luego concluye Santiago, pues así, con un ejemplo más, tal como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Contundente, muy, muy claro, es contundente. ¿Cómo sé que yo soy creyente, genuino, creyente de verdad? Debo examinar mi vida, debo examinar mi ferviente deseo de honrar al Señor, de cambiar lo que tenga que cambiar, de hacer a un lado lo que tenga que hacer a un lado, sabiendo que no agrada al Señor y que no es su voluntad. Debo evidenciar con mis actos que mi fe es genuina. Y es lo que cada uno de nosotros debemos ser y hacer. No solamente oidores de la palabra, que quizás ese es el texto más famoso de Santiago. No debemos ser solo oidores de la palabra, oidores olvidadizos de la palabra, sino hacedores. Nuestro mensaje al mundo debe ser más que palabras. Debe ser más que palabras. ¿Sabéis por qué? Por varias razones, pero una de ellas es, todo discurso nuestro se puede discutir, se puede cuestionar. Lo que no tiene discusión alguna es nuestro testimonio, nuestro cambio y nuestra transformación. Ante nuestra conducta intachable o aún ante nuestra lucha contra el pecado, nuestra honestidad, nuestra rectitud, nuestra santidad no puede ser rebatida por nadie. Cuando somos como somos y la gente nos ha conocido antes de Cristo y nos conoce después, no puede negar el cambio en nosotros. Y entonces no le queda más que decir algo ha pasado. Ya sea que quiera o no creer en el Señor, tiene que ser realista y decir algo ha pasado, porque esta persona no es la misma. Ese es el cambio profundo de una fe genuina. Por eso, cuando la palabra dice que cuando creemos y nos entregamos al Señor, todas las cosas son hechas nuevas. No dice, cuidado, no dice todas las cosas son remendadas. Pero hay quien se conforma con remiendos. Hay quien se conforma con remiendos. Y al Señor, la fe genuina no se conforma con los remiendos. Todas las cosas son creadas nuevas. Y eso es lo que el Señor nos expresa. Hermanos, como iglesia debemos seguir esforzándonos por ser testimonio de una iglesia con una fe genuina, con una fe viva, que ayuda al necesitado. No vamos a poder ayudar desde luego siempre ni a todos, pero hacer nuestro esfuerzo por ayudar cuando podamos. Repito, no siempre vamos a poder hacerlo. No siempre vamos a poder ayudar a los demás, porque nosotros mismos también tenemos nuestras limitaciones, pero lo que el Señor nos demanda a aquellos que tenemos una fe genuina es que hagamos el esfuerzo por ayudarnos mutuamente, por amarnos, por recibirnos, por perdonarnos, por exhortarnos con amor, por ayudarnos a crecer como familia. Nuestra fe como iglesia, así como de forma individual, debe ser evidenciada por nuestros actos. Oremos al Señor. Padre, gracias, bendito Dios, por la claridad de tu palabra. Es un mensaje, Señor, bastante directo y quizás hasta nos puede parecer un poco duro,
Pero es muy claro, Señor, la fe que no se evidencia por un cambio de conducta, por un esfuerzo por honrarte y por vivir de acuerdo a tu voluntad, es una fe muerta que no sirve para nada y que no salva. Señor, que tu Santo Espíritu nos anime a examinar nuestra propia vida a la luz de tu palabra. Porque queremos, Señor, que en aquel día glorioso, cuando estemos cara a cara contigo, tú abras las puertas de tu gloria y nos permitas, Señor, entrar a esa eternidad que nos darás a todos aquellos que hemos confiado genuinamente en ti. No queremos, Señor, llevarnos la terrible sorpresa de que nuestra fe es una fe falsa, una fe inútil y una fe muerta. Ayúdanos, Señor, a examinarnos a nosotros mismos y no a los demás. Ayúdanos, Señor, a dar testimonio nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, con tu Santo Espíritu, a ser hijos e hijas tuyas que te honran en todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Este es mi deseo, honrarte a ti, con todo mi ser, te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Este es mi deseo, honrarte a ti, con todo mi ser, te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Somos una iglesia que vive para amar a Dios y para amar al prójimo.
Por eso estamos a tu disposición. Si tienes dudas acerca de la fe, acerca de Jesucristo, acerca de Dios, acerca de la vida misma, o si estás pasando en este momento por una situación difícil y quieres que nosotros pidamos en oración por ti, no dudes en ponerte en contacto con nosotros a través de nuestra página web www.lapazelche.com. En nuestra página web encontrarás también todos nuestros sermones, todas nuestras predicaciones disponibles para verlas en cualquier momento y desde cualquier dispositivo, ya sea una tablet, un televisor, un ordenador o un teléfono móvil. Tendrás también todas nuestras actividades, toda la agenda semanal de nuestra iglesia desde nuestra página web. Así que recuerda www.lapazelche.com.